encuesta nacional sobre discriminación en México señala que 2 de cada 10 personas consideran que el principal problema de las mujeres es la falta de empleo, seguido de la inseguridad, el acoso sexual, maltrato y violencia. Es decir, todos estamos conscientes de la situación que enfrentan, pero ¿qué estamos haciendo para resolver este problema? Hoy hablaremos sobre buenas prácticas en pro de la igualdad de género a través de la mirada de una magistrada especialista en materia penal con más de 20 años de experiencia como impartidora de justicia. Soy Verónica González, comenzamos. Al mes de mayo de 2016, el Instituto contó con 63 defensores adscritos a los centros de justicia. Además, 227 que pertenecen al sistema de justicia tradicional fueron habilitados para actuar en el nuevo sistema, porque uno por juez sería insuficiente. Y después mi suegra, pues 2 veces fue allá a su pobre casa. Nos dijo que desocupáramos su lugar, su terreno. Di parte a la autoridad. Como si él viviera, mis hijos tenían que quedarse ahí. Eso es. Porque yo busqué un licenciado para eso también, para que no me corrieran de ahí. Pues el respeto en todos los ámbitos, empezando desde la familia. Que se nos dieran las mismas oportunidades tanto de trabajo como en actividades sociales, en actividades políticas. Pues más que nada como que hubiera equidad entre las personas, ¿no? Porque, o sea, no es lo mismo que sea igualitario a que sea equitativo. Pues hay que ser estipulado en un contrato que no pueda haber una situación donde discriminatoria por género. Antes de ir al tema de la igualdad de género, le comento que más del 70% de los imputados dentro del nuevo sistema de justicia penal han sido representados por defensores públicos federales. Vamos a ver a detalle el informe de labores 2015-2016 del Instituto Federal de Defensoría Pública. En lo que va de la operación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio en nuestro país, el 70% de los imputados ha sido representado por defensores públicos federales. Al mes de mayo de 2016, el Instituto contó con 63 defensores adscritos a los centros de justicia. Además, 227 que pertenecen al sistema de justicia tradicional fueron habilitados para actuar en el nuevo sistema, porque uno por juez sería insuficiente. Es parte del informe anual de labores del Instituto Federal de Defensoría Pública, encabezado por el maestro Mario Alberto Torres López. Hizo un balance de la labor de los defensores públicos federales en el nuevo sistema de justicia penal en el periodo de junio de 2015 a mayo de 2016. En el nuevo sistema de justicia penal se defendió a 5,626 personas en lo particular, a quienes se otorgó defensa adecuada en una o varias etapas del nuevo procedimiento. Así, tenemos que en investigación inicial se atendió a 4,559, en investigación complementaria o judicializada a 1,474, en etapa intermedia a 152, 13 en etapa de juicio, 216 en apelación y 169 en ejecución, dando un total ya de servicios prestados por los defensores a la misma o a una persona de 6,583. Y aunque recientemente entró en vigor una nueva ley de ejecución de sentencias relacionada a la modificación y duración de las penas de los sentenciados, así como a beneficios de preliberación, la Defensoría Pública trabaja en ello desde el año 2011. Los defensores intervinieron en 7,493 casos. 4,497 corresponden al inicio de ejecución. 2,996 a incidentes no especificados, que incluyen 2,579 para beneficio preliberacional, remisión parcial de la pena o traslado a diversos centros de reclusión. Como resultado, 378 sentenciados obtuvieron su libertad y 39 fueron cambiados de reclusorios.
El maestro Torres López ponderó la labor que realizan 25 defensores públicos y 21 oficiales administrativos que a nivel nacional hablan 34 lenguas y variantes indígenas, con el fin de garantizar el acceso a la justicia de estas comunidades. Se atendió en su lengua a 750 personas. 91 fueron mujeres y 659 fueron varones. Actualmente, la Defensoría Pública Federal cuenta con 161 asesores jurídicos en 61 ciudades y poblaciones del país que brindan el servicio de asesoría, orientación y representación. Se llevaron a cabo 14.238 orientaciones, 6.600 asesorías y 19.865 representaciones. Hay una materia que todavía seguimos atendiendo, que es la asesoría a víctimas de secuestro. Y en esa materia se otorgaron 412 orientaciones, 253 asesorías y se representó a 2.403 personas a través de 17 asesores jurídicos especializados en la materia. Por último, el maestro Torres López destacó el convenio que sostiene este órgano del Consejo de la Judicatura con instituciones académicas para que los estudiantes obtengan su título profesional. En cuanto al convenio de prácticas jurídicas, las concluyeron los de la sexta generación, que fueron 13 alumnos. Y el 13 de marzo, en el aula magna Jacinto Pallares de la Facultad de Derecho de la UNAM, protestaron y recibieron por ese mecanismo el título de licenciado en Derecho. Actualmente lo realizan 15 alumnos. El informe anual de actividades del Instituto Federal de Defensoría Pública comprende el lapso de junio de 2015 a mayo de 2016. El Consejo de la Judicatura hoy, Óscar Valleza. Como le decía al inicio del programa, aunque somos el 50% de la población mundial, las mujeres seguimos estando en desventaja en muchos ámbitos de la vida laboral, política y social. Para hablar precisamente sobre este tema, buenas prácticas en pro de la igualdad de género, invitamos a la magistrada Lilia Mónica López Benítez. Ella es integrante del 7º Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Magistrada, cuando hablamos de igualdad de género, háganos esta precisión. ¿Se trata siempre de favorecer a las mujeres en cualquier momento? Por supuesto que no. La igualdad de género opera para todos, varones y mujeres. Me gustaría recordar que el artículo 4º constitucional habla precisamente de que hombres y mujeres somos iguales ante la ley. Entonces, ante este mandato constitucional, hablar de igualdad de género implica que respetemos los derechos de ambos y que evidenciemos los aspectos que no pudieran beneficiar a uno u otro género para tratar justamente de que exista o de generar esa igualdad para todos, para todas las personas. Para todos, hombres y mujeres. ¿En qué situación la mujer se ve en desventaja? Bueno, hay muchas clases de desventajas para las mujeres. Podemos encontrar diferentes ejemplos, por ejemplo, la edad. La edad es un factor determinante. Las niñas, las adolescentes o las mujeres ancianas se encuentran en una situación vulnerable. Las mujeres que se encuentran embarazadas, las indígenas, por ejemplo, las mujeres privadas de la libertad, por color de piel, por muchas razones podremos encontrar mujeres que se encuentran en una situación de desventaja social. ¿Qué sucede con las leyes? Uno pensaría que están planeadas para todos, pero nos hemos dado cuenta que en algunos casos las normas también discriminan a las mujeres. ¿Cómo es esto? Sin duda alguna. Digamos que a primera vista podríamos apreciar que todas las normas jurídicas, todas las leyes son normas neutras, es decir, que no van dirigidas ni a favorecer a los varones ni a favorecer a las mujeres. Sin embargo, podemos encontrar muchas normas que discriminan a las personas por sus preferencias, por sus creencias. Un ejemplo para tratar de evidenciar estas diferencias, podemos encontrar la concepción tradicional del matrimonio. O sea, el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer con la finalidad de perpetuar la especie. Si hablamos de hombre y mujer, pues la norma no está discriminando, pero cuando consideramos que existen personas con diferentes preferencias sexuales, las estamos excluyendo de la posibilidad de formalizar su unión. Ahora,
el matrimonio, pues no necesariamente implica que el objetivo sea la procreación de la especie. Uno puede unir su vida a cualquier persona con cualquier otra finalidad. Entonces, esa es la situación que encontramos como este ejemplo en muchas otras normas que aparentemente no discriminan a nadie, pero cuando se hace un escrutinio de las mismas, se puede evidenciar que sí existen personas o grupos de personas que se ven vulneradas en sus derechos por la disposición normativa. ¿Qué sucede cuando estos asuntos llegan a los tribunales o a los juzgados? ¿Cuál es el papel del juez cuando detecta que una norma está discriminando, en este caso, a una mujer? El papel del juzgador es fundamental. ¿Por qué razón? Hay que tomar muchas cuestiones en particular, primero para evidenciarlo. Y ahí es donde juzgar con perspectiva de género es útil para poder detectar estas, les llamamos asimetrías de poder, y poder analizar el contexto de los hechos y a partir de ahí verificar si existen, por ejemplo, estereotipos de género, categorías sospechosas, alguna situación en específico que nos permita evidenciar que hay discriminación y a partir de ahí construir nuestras resoluciones para hacer efectiva la igualdad. Magistrada, cuando hablamos de juzgar con perspectiva de género, ¿esto encaja dentro de lo que se llaman las buenas prácticas? Sí, sin duda alguna. Juzgar con perspectiva de género implica poner en actividad buenas prácticas para poder juzgar e insisto, para hacer realidad la igualdad entre todas las personas. Vamos a hacer una pausa y de regreso vamos a fondo con esto de las buenas prácticas en pro de la igualdad de género. Muy bien, gracias. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en el Consejo de la Judicatura hoy. Regresamos con más. Y después mi suegra, pues 2 veces fue allá a su pobre casa, nos dijo que desocupáramos su lugar, su terreno. Temas que tienen que ver con la discriminación, la exclusión, ese es un primer gran tema, por eso la importancia de que conozcan sus derechos. Nos han manifestado su imposibilidad para conseguir un trabajo, las dificultades que tienen para vender. Seguimos conversando con la magistrada Lilia Mónica López Benítez sobre este tema de la igualdad de género, las buenas prácticas. Y antes de retomar nuestra entrevista, quiero invitarla a ver una pieza que armamos con el testimonio precisamente de una mujer que pertenece a una comunidad indígena. Cómo es que este sector de la población, en específico de las mujeres, como nos comentaba, sufren discriminación. Vamos a verla y regresamos con más comentarios. Vamos a verla. Mi nombre es María Neri Jacinto, vengo de San Juanacingo, municipio de Ocuilan. María tiene 6 hijos. Su esposo murió cuando ellos aún eran pequeños. Ella, como más del 30% de las personas que pertenecen a una comunidad indígena, vivió diversas situaciones en las que fue discriminada. Pues mi suegra, cuando falleció mi esposo porque se enfermó, mi esposo se murió de decepción que su mamá lo corría de a donde nosotros vivíamos. Entonces, pues se dedicó mi esposo a la bebida, al alcohol y falleció. Y después mi suegra, pues 2 veces fue allá a su pobre casa, nos dijo que desocupáramos su lugar, su terreno. En el Estado de México, donde vive María, la exclusión es uno de los principales problemas que enfrentan las mujeres indígenas, quienes representan más del 50% de este sector de la población en esa entidad. Temas que tienen que ver con la discriminación, la exclusión, ese es un primer gran tema, por eso la importancia de que conozcan sus derechos, de usar su lengua, por ejemplo, para el ámbito de justicia. Para alimentar a sus hijos y poder enviarlos a la escuela, María tuvo que trabajar duro. Ejercer su derecho al trabajo fue todo un desafío. Yo trabajaba en casa ajena, lavaba, planchaba, cortaba pencas y venía yo a venderlas a Capulúa.
y con eso sostenía yo a mis hijos que estaban en la escuela, porque me dejó mi esposo, estaban chiquitos, todos estaban en la escuela, en la primaria. El día viernes me venía a vender, viernes y sábado a venderlas, y de allí pues mantenía a mis hijos. Nos han manifestado su imposibilidad para conseguir un trabajo, las dificultades que tienen para vender sus propios productos, porque no hay lugares en donde les den acogida, porque para poner algún stand como este en donde puedan ofrecer su producto necesitan caminar, moverse, pagar mucho de transporte y no tienen esos medios para hacerlo, ¿no? Entonces, por supuesto que se les limita en su libertad de trabajo también. No obstante, María nunca se dio por vencida. Di parte a la autoridad, ¿sí? Como si él viviera, mis hijos tenían que quedarse ahí. Eso es. Porque yo busqué un licenciado para eso también, para que no me corrieran. La justicia nos ayudó. La verdad sí nos apoyó y nos ayudó. Que no tenía por qué corrernos mi suegra, porque más que nada tenía yo todo el derecho de quedarme ahí por mis 6 hijos que yo tenía. En este caso se hizo justicia. María no le guarda rencor a su suegra y hoy sus hijos ya son profesionistas. Una de ellas es abogada. Sin embargo, a decir de los especialistas, falta más promoción de los derechos de las mujeres indígenas. Para que las mujeres indígenas conozcan los marcos jurídicos en sus propias lenguas y puedan así ejercer sus derechos lingüísticos. El derecho que tienen a una educación en su lengua materna los niños, a un trato en la salud pública en lenguas indígenas, a contar con mediadores interculturales en salud. Entre junio de 2015 y mayo de 2016, defensores públicos federales representaron legalmente a 750 personas indígenas. De ellas, 91 fueron mujeres. Bueno, pues ahí está el testimonio de esta mujer y vemos cómo realmente se enfrentan a situaciones difíciles. Como mencionaba, no solamente las discriminan por ser mujeres, sino en su caso, pues también por ser indígenas, ¿no? Sí, efectivamente. Encontramos muchísimas categorías sospechosas de las que ya hablábamos. ¿Cuáles son estas categorías sospechosas? Explíquenos un poco. Estas categorías sospechosas son como alertas, como el foco rojo donde tenemos que poner mucho hincapié los juzgadores para a partir de ahí evidenciar si hay algún aspecto de discriminación. Como ya decía, pueden ser muchísimas, ¿no? El simple hecho de ser mujer indígena y pobre, ser mujer con creencias determinadas diferentes, religiosas, por ejemplo, preferencias sexuales, todo aquello que implique en apariencia una diferencia con lo que socialmente hemos construido, resultan ser categorías sospechosas. Ahora sí quiero aclarar que esto no opera solamente para las mujeres, opera también para los varones. ¿Qué sucede en el caso de los varones? ¿También puede ser en esta condición, por ejemplo? Sí, que no sepan hablar, por ejemplo, el idioma español. Definitivamente, ¿no? Los hombres indígenas, los hombres con otro tipo de preferencias, con un color de piel diferente, o sea, todos esos aspectos son esas pequeñas alertas o ese gran foco rojo donde el juzgador se tiene que detener para a partir de ahí tratar de discriminar si existe alguna situación en específico que esté vulnerando los derechos de una persona que se encuentre en esas condiciones. Pónganos otro ejemplo. Hablaba usted de la situación de los matrimonios entre personas del mismo sexo, pero seguramente habrá otros ejemplos. Usted que es especialista en materia penal, ¿en qué otros momentos puede estar la mujer en desventaja y que el juez tiene que poner mucha atención? Bueno, hay muchísimos asuntos que yo podría platicar aquí. Me ha tocado resolver asuntos, por ejemplo, de una mujer en silla de ruedas con una discapacidad motora que fue acusada de homicidio. Y a ella, por su condición de mujer, desde mi perspectiva se le estaba discriminando al haber ingresado a una prisión que no está diseñada para atender a personas en esas condiciones. Ahora, esto no quiere decir que uno pierda de vista que se cometió un hecho ilícito, pero al imponer la pena tendremos que considerar esta situación específica y además ser una mujer de más de 70 años. Y he visto otros asuntos donde por ser la esposa de la persona
que posee la droga se considera que por esa circunstancia específica estaba obligada a saber qué es lo que realizaba el marido. Entonces ahí vemos cómo los roles sociales y culturales juegan un papel preponderante para considerar, en este caso, que la mujer también fue partícipe en la comisión del delito. Entonces, ese es el punto primordial donde tenemos que fijar la mirada para a partir de ahí poder construir nuestras resoluciones con perspectiva de género. Porque es muy obvio lo que le voy a preguntar, ¿qué sucede si se pasan por alto este tipo de asuntos? O sea, que no se tomen en cuenta. Pues para mí se cometen injusticias porque hay que analizar las circunstancias personales de aquella persona a quien se le imputa un hecho ilícito, pero también hay que considerar cuestiones muy específicas del contexto. Cuando yo hablo del contexto no me refiero al hecho ilícito por sí mismo, sino a las circunstancias de esa persona al desenvolverse socialmente y específicamente en el momento mismo de el posible hecho delictuoso. Eso es en lo que tiene que ver con la parte jurisdiccional, digamos, pero también hay buenas prácticas de manera interna, por ejemplo, en el Consejo de la Judicatura Federal hay una situación de licencia de paternidad, ¿no? ¿Qué otras buenas prácticas como para ir a fondo en lo que tiene que ver con la igualdad de género? Hay muchas buenas prácticas que existen y muchas otras que deben implementarse, por supuesto. Pero, por ejemplo, pensar en las salas de lactancia para las mujeres que acaban de ser madres, es una parte fundamental, los horarios flexibles, la capacitación en línea, por ejemplo, muchas mujeres deben ir a trabajar y deben salir para atender a los hijos en los roles tradicionales de la familia social y culturalmente aunque construida. Cada vez ya más hombres se integran a estas actividades. Afortunadamente ya se involucran en el crecimiento de los hijos, se involucran en el hogar, se involucran en todo, que así debe ser, ¿no? Porque finalmente buscamos familias y para que haya integrales. esta igualdad, Sí. ¿no? Entonces hay muchas buenas prácticas que actualmente en el Consejo existen y muchas otras respecto de las cuales se tiene que seguir trabajando. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, bueno, hace poco tuvimos una mesa de buenas prácticas y se hablaba, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención en la Secretaría de la Defensa Nacional, de la licencia a los hombres que pierden a sus esposas con motivo del parto. Se les permite ausentarse una cierta temporada de su trabajo para atender al hijo recién nacido o para disponer dónde deben quedar los hijos que ya habían sido, que se tenían previamente. Entonces, esa, por ejemplo, sería una excelente buena práctica porque qué bueno que no sucedan las cosas, pero la realidad es que pueden suceder, pueden acontecer y de repente el varón se ve atado de brazos porque por un lado tiene que cumplir con el trabajo, pero por otro lado está también el bienestar familiar. Y ahí se ve lo que nos comentaba desde el principio, ¿no? Las políticas de igualdad de género deben aplicar para ambos géneros, hombres y mujeres. Sí, sin duda. También, por ejemplo, la Asociación Mexicana de Juzgadoras ha presentado un documento al Consejo de la Judicatura Federal para que se permitan licencias por motivo de fertilidad de la mujer. Esos tratamientos son complicados en cuanto al tiempo que se tiene que invertir, en cuanto a los costos y además la situación emocional de la mujer que se encuentra en esas condiciones tan específicas. Entonces es fundamental que tenga la calma, que tenga una licencia donde a ella se le permita poder acudir ante el médico a someterse a un tratamiento de esta naturaleza e incluso acompañada del varón, por supuesto. Pues muy interesante esa propuesta. Y mencionaba usted hace un momento el asunto de la capacitación. Al interior del Consejo de la Judicatura hemos podido dar cuenta, incluso en este espacio, sobre el tema de las adscripciones también, ¿no? Que se considera, ¿qué nos puede comentar de eso, de las adscripciones? Sí, se ha hablado mucho sobre las adscripciones también con perspectiva de género. Tenemos que partir que en nuestra institución un gran porcentaje de juzgadores está conformado por varones
y las mujeres yo creo que no representamos todavía ni siquiera la tercera parte. No traigo ahora los números en la memoria, pero seguimos siendo muy pocas. ¿Por qué razón? La mujer no es que no tenga el incentivo del crecimiento profesional, pero desafortunadamente tiene que detenerse a pensar para verificar si puede conciliar lo profesional con lo familiar. Entonces, cuando ellas deciden acudir a un concurso y además son beneficiarias por haber ganado el concurso, luego se enfrentan a que pueden tener una adscripción muy lejana a su lugar de origen, lo que implica pues que las familias se tengan que separar, lo que implica que a lo mejor debe llevarse a un hijo muy pequeño o debe dejarlo. Entonces, todas esas circunstancias, por supuesto que son un freno, un límite para que la mujer se decida a participar en este tipo de concursos. En cambio, bajo una política de adscripciones con esta perspectiva de género, podría ser justamente el impulso que se requiere o que requerimos las mujeres para tomar la decisión de participar en este tipo de concursos. Muy bien, pues ahí está la propuesta. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir conversando sobre este tema. Vamos a la pausa, le dejamos con el ABC jurídico de hoy y regresamos con más. Cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio siempre y cuando sea lícito. Así lo establece el artículo 259 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Las pruebas serán valoradas por el órgano jurisdiccional de manera libre y lógica. Los elementos recabados antes del juicio carecen de valor probatorio para fundar la sentencia definitiva. Para resolver el asunto, solo serán valoradas las pruebas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio bajo los principios de inmediación y contradicción. El artículo 261 señala que el dato de prueba es el medio de convicción que no ha sido desahogado ante el órgano jurisdiccional, pero que resulta idóneo para establecer la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, y la prueba es todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho que sirve al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos hablando sobre las buenas prácticas en pro de la igualdad de género con la magistrada Lilia Mónica López Benítez. Y en el bloque anterior hablaba sobre este evento que organizó la Asociación Mexicana de Juzgadoras sobre las buenas prácticas. Nos mencionaba un ejemplo en el caso de la Defensa Nacional. ¿De qué más se habló? Primero quiero comentar que esa mesa de buenas prácticas se organizó pensando en que tiene que haber diversidad. No solamente tenemos que conocer lo que hacemos hacia el interior, sino expandir nuestra visión y ver qué se están haciendo en otros lugares, qué se está haciendo en otros lugares. Por ejemplo, dentro de nuestras invitadas estuvo la ministra Sánchez Cordero, que no requiere mayor presentación, y ella nos estuvo hablando de lo que implica juzgar con perspectiva de género. Nos estuvo hablando justamente de todos estos temas de discriminación, de estereotipos, de categorías sospechosas a los que ya nos hemos referido, pero también contamos con la presencia del general brigadier José Carlos Beltrán Benítez. Él es el director de Derechos Humanos en la Secretaría de la Defensa Nacional, y fue muy interesante su participación porque nos fue narrando cómo una institución predominantemente masculina ha permitido que la mujer ya tenga una participación efectiva en muchas áreas que antes eran destinadas exclusivamente para los varones, en el ejército, ¿no? Sobre todo en el ejército. Y tienen muchísimas buenas prácticas, como la que ya comentamos,
la tienen tanto en la impartición de justicia como en la parte administrativa, donde hoy las mujeres pueden ser ingenieras militares, pueden ser pilotos militares, en fin, una serie de actividades que antes les estaba vedadas. Y también estuvo con nosotros el director de Políticas Públicas de la Secretaría de Gobernación, el doctor Sepúlveda Higuinis, y él nos platicaba de todas las buenas prácticas que han tenido hacia el interior de la institución, favoreciendo la movilidad, por ejemplo, de las personas con alguna discapacidad, la cuestión de las alertas de género en todos los estados de la República. Entonces, creo que hay mucho que aprender y mucho por hacer en favor y de la igualdad. Hablando ahora en el caso en general de la sociedad, veía yo algunas cifras de encuestas del CONAPRED, y entonces ahí mencionaba que en la actualidad, en pleno siglo XXI, hay una gran cantidad de mujeres que tienen que pedir permiso a su marido incluso para usar anticonceptivos. Ahí también hay que pues incidir en esta materia, ¿no? En la educación que hay en los hogares. Hay que sensibilizar. Tenemos que entender que históricamente la mujer ha estado en una situación desaventajada, pero es una situación artificial. ¿Por qué artificial? Porque la hemos construido a base de condicionamientos sociales y culturales. También influyen mucho, pero no es algo que realmente o naturalmente exista, porque hombres y mujeres no solamente son iguales ante la ley, como lo dice en la Constitución, sino que hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades, los mismos atributos y por tanto merecemos la igualdad. Entonces sí, hay mucho camino por andar, hay muchas cosas que construir hacia la sociedad, primero para entender y reconocer que existe realmente la desigualdad entre varones y entre mujeres, y a partir de ahí empezar a construir también una nueva sociedad igualitaria. Y eso empieza desde nuestros casa, hogares. Claro, desde que somos pequeños. Es que a veces repetimos patrones al estar educando a los hijos y sin querer estamos ya inculcando esa diferencia, ¿no? Y además son patrones que ni siquiera pensamos en ellos si son buenos o malos. Los traemos tan dentro que los realizamos y no nos percatamos de lo que estamos haciendo. Magistrada, tenemos a propósito del tema que estamos tocando ahorita, una sección en el programa en la que salimos a la calle y le preguntamos a la gente qué opina. En este caso salimos y les preguntamos, si fueran la autoridad en este momento, ¿usted qué haría para mejorar o para combatir más bien este problema de la desigualdad? Vamos a ver lo que nos respondieron y regresamos con las conclusiones de nuestra entrevista. Vamos a ver. Pues más que nada como que hubiera equidad entre las personas, ¿no? Porque, o sea, no es lo mismo que sea igualitario a que sea equitativo. Porque al ser igualitario pueden tener como las mismas cosas, en teoría, pero no significa que realmente les dé el mismo beneficio a todos. Pues el pago equitativo, ¿no? El pago equitativo, porque las mujeres en el mismo cargo, que desempeñan las mismas tareas, reciben inclusive un 70% de lo que recibe un hombre haciendo lo mismo. Encima, pues mejoraría las políticas públicas de maternidad, inclusive de paternidad, pues el asunto de la maternidad y la paternidad es algo compartido, ¿no? Que no haya tantos estereotipos de ambos lados y pues que se la apoye en su crecimiento como persona y profesionalmente, más que nada. Supongo que se requiere como educación tanto o sea, no solo a los hombres, sino a las mujeres mismas, para que ellas tengan el empoderamiento necesario e informado y así poder actuar y pelear por sus derechos y su lugar en la sociedad. Pues el respeto en todos los ámbitos, empezando desde la familia. Y bueno, y pues una tarea para el gobierno, pues tratar de aminorar la pobreza, porque eso genera problemas en todos lados, ¿no? Y desde la familia, desde el trabajo, de todos lados. Pues hay que ser estipulado en un contrato que no pueda haber una situación donde discriminatoria por género, que no haya una situación de
por el hecho de ser mujeres o que estén embarazadas también, se les niegue el derecho de seguir con su trabajo, que les busquen algún pretexto las empresas, sean privadas o sean igualmente de gobierno, para poderlas correr, porque es lo que hacen muchas empresas, buscan un pretexto para poder correrlas. Pues de entrada me gustaría que hubiera más educación en las escuelas precisamente sobre esta idea de la mujer, porque siempre predomina todavía el machismo, incluso en todos los sectores, ¿no? Entonces me gustaría que hubiera las mismas oportunidades desde las escuelas hasta los trabajos. Entonces como que trabajar en eso y que los puestos, por ejemplo, en los trabajos, pues sean equitativos y que puedan gozar las mujeres de las mismas oportunidades que los hombres. Implementar, pues yo pienso que no hay nada nuevo, simplemente hay que respetar y hacerlas cumplir, ¿verdad? Respetar como cualquiera, así como igual al hombre, ¿verdad? Pero yo pienso que algo de implementar algo nuevo no, sino cumplir lo que ya está, lo que ya lo están pidiendo. Es cuestión de cumplir las cosas, pienso yo. Pues a poner sistemas más seguros de movilidad, más accesible a todos, especialmente para mujeres, para pues mover por la ciudad en formas más seguras, ¿no? Bueno, pues que a las mujeres se nos dieran las mismas oportunidades tanto de trabajo como en actividades sociales, en actividades políticas, en el estudio, que las mujeres pues seamos respetadas y que las leyes pues estén encaminadas a buscar nuestro bienestar, mejorar nuestra calidad de vida como mujeres. Bien, pues ahí está la opinión ciudadana. Sin duda, la gente concuerda en parte con lo que estábamos comentando. La educación debe venir desde casa para que después se pueda fomentar más la igualdad de género en la sociedad. Pero retomando el tema que mencionábamos hace un rato sobre la sensibilización que debe haber para los juzgadores, para que puedan juzgar con perspectiva de género, ¿qué papel juega el Instituto de la Judicatura Federal al darles capacitación a ustedes? Juega un papel primordial. Y antes de hablar del instituto, quisiera resaltar las acciones del Consejo de la Judicatura Federal, porque desde ahí hemos empezado con la sensibilización y la capacitación. Ya de muchos años atrás, yo calculo que al menos unos 8 años se ha estado tratando el tema de diferentes formas, a través de cursos, a través de conferencias, de talleres, de congresos, por ejemplo, que son importantes, primero para concientizarnos de que la desigualdad estructural entre mujeres y hombres existe. Y en segundo lugar, para poder evidenciar este tipo de discriminación y a partir de ahí actuar nosotros como juzgadores al momento de emitir nuestras resoluciones. Y el Instituto de la Judicatura Federal también juega un papel fundamental. ¿Por qué razón? Porque ahí ya, si bien va dirigido también para las y los juzgadores, lo cierto es que muchas de las acciones que está teniendo van dirigidos a quienes pretenden en algún momento dado seguir avanzando en la carrera jurisdiccional y finalmente convertirse en juzgadores. Entonces, este es el segundo año que el Instituto de la Judicatura Federal, que en el instituto, en el curso básico de formación para secretarios de juzgado, se está trabajando con una materia que se llama Elementos Teórico-Prácticos para juzgar con perspectiva de género. Y es verdaderamente interesante el trabajo que se realiza con los alumnos. Con los futuros secretarios. Con los futuros secretarios, con las futuras secretarias, porque en principio a veces hay como cierto aspecto de incredulidad de que realmente exista. Y como yo les digo, tengo la fortuna de ser profesora de esa materia, es probable que quienes se encuentran en nuestras aulas no hayan sido objeto de alguna discriminación de esta naturaleza, pero no todas las personas tenemos esa misma fortuna. Y entonces lo importante es que volteemos hacia los grupos vulnerables para advertir estas diferencias estructurales y a veces formales que existen y a partir de ahí, insisto mucho, en construir nuestras resoluciones. Y en esta materia, que aunque es breve, tiene todos los elementos, primero, para entender el problema, segundo, para entender como los conceptos claves que debemos tener presentes para analizar los contextos en que se desarrollan los hechos,
y finalmente para poderlos aterrizar, si se me permite la palabra, en para una resolución. Llevarlos ya a la práctica. Así es, para ¿Cuál llevarlos es la a la respuesta práctica. de los alumnos? ¿Cuáles son sus inquietudes? Creo que empezamos, como ya lo dije, con incredulidad. Como que no se cree, o no todos, porque tampoco se puede generalizar. Se piensa un poco como que es exagerado, como que en realidad eso no existe, no ocurre. Y sí, no ocurre en ciertas realidades, pero en muchas realidades, claro que está presente. Pero yo creo que finalmente se logra el objetivo. Se logra sensibilizar y se logra permear en ellos que existen en este país tan multicultural diversas realidades y que todos la realidad las vivimos de una manera diferente. Y creo que esta materia, que está además muy bien diseñada con acciones muy específicas, se logran los objetivos. ¿Hay algún momento como tipo taller, que haya interacción de los alumnos, que ellos mismos lleguen a la conclusión, pues que se convenzan, ¿no?, de la importancia? Sí, por supuesto. La materia está diseñada desde muchos puntos de vista, no solamente la cuestión de la parte teórica, sino de la parte vivencial. Porque además creo que ya cuando empiezan a entender de qué se trata la perspectiva de género, de qué se trata la discriminación, cada uno de ellos se atreve a contar experiencias personales y eso nutre mucho, porque a partir de ahí podemos ver aspectos que no se consideraban o no se habían entendido como una discriminación y que sin embargo lo son. Magistrada, ¿hacia dónde debe ir este tema de las buenas prácticas en pro de la igualdad? Hay mucho que hacer. Por supuesto que se han ido avanzando y se han dado pasos firmes para visibilizar el problema, para entenderlo y para poner en práctica justo estas buenas herramientas que nos sirven para juzgar con perspectiva de género. Yo creo que tendremos que seguir concientizando, creo que nos tenemos que seguir preparando y en cada asunto que tengamos que resolver habrá que aprender a leer entre líneas, porque muchas de estas inequidades no las encontramos a simple vista, sino que tenemos que entender más allá de lo que dice el expediente, la situación en particular que vive una persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad por la razón que sea. Pero vamos avanzando, vamos por el buen camino, digamos. Sin duda alguna. Magistrada Lilia Mónica López Benítez, pues muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, y nosotros hacemos una pausa y regresamos con más información. No se vaya. ¿Sabe usted cuántos asuntos ingresan tan solo en un mes en tribunales y juzgados federales? Veamos la estadística judicial. Al iniciar el mes de abril, los tribunales colegiados de circuito tenían 129.979 asuntos pendientes de resolución. En este periodo ingresaron 38.121 asuntos, lo que resultó en una carga de trabajo de 168.100 juicios y recursos legales. De ellos, fueron resueltos 37.305. Los tribunales unitarios de circuito iniciaron el mes de abril con 7.450 expedientes. En ese mes ingresaron 3.603 asuntos, lo que representó una carga de trabajo de 11.053 juicios. De ellos fueron resueltos 3.642. En los juzgados de distrito había 170.959 asuntos pendientes de resolver al iniciar el mes de abril de 2016.
En ese periodo ingresaron 58.687 expedientes, lo que significó una carga de trabajo de 229.646 juicios y recursos legales. De ellos fueron resueltos 53.809. Los conocimientos de jueces, magistrados y sus equipos de trabajo es una de las tareas que realiza la Escuela Judicial. Veamos cómo lo hace. Con el objetivo de fortalecer la cultura jurídica, se realizó el segundo seminario de bibliotecas jurídicas del Poder Judicial de la Federación. Analizar su uso para la labor jurisdiccional y el acceso a la justicia fueron los temas a debate. Correspondió al director general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, Francisco Migoni, hablar en representación del ministro presidente de este cuerpo colegiado, ministro Luis María Aguilar Morales. Dijo que las 127 bibliotecas jurídicas del país buscan ser un referente nacional e internacional. Como proveedoras de información especializada, con la misión de favorecer su óptima utilización en beneficio de la comunidad jurídica y de la sociedad en general. El director del Instituto de la Judicatura Federal, Salvador Mondragón, explicó que el uso y manejo de libros, archivos y documentos enriquece el trabajo de todos los impartidores de justicia. La biblioteca como institución pública y educativa tiene una gran importancia como referencia del compromiso hacia el cultivo del conocimiento. Para Marco Antonio Zavala, representante del Tribunal Electoral, el acceso a las bibliotecas especializadas es de gran beneficio para la sociedad. Democratizar el conocimiento es, en la actualidad, una tarea estatal en la que se fincan muchas de las expectativas de desarrollo para la formación de una sociedad que aspira a una cultura de la legalidad. Canal Judicial, Elsa González. Es todo por el momento, lo esperamos la próxima semana con más información, sentencias y actividades de la Judicatura Federal. A nombre del equipo de producción le agradezco su atención, soy Verónica González, quédese en la señal del Canal Judicial.